Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos aquí de nuevo con el libro cuarto de la política de Aristóteles. En esta ocasión vamos a ver un tema importantísimo, un tema que ha durado como discusión, como tema de discusión hasta el día de hoy, chicos, hasta el día de hoy. ¿Cuál es este tema? Clases sociales y los poderes del Estado. Los poderes del Estado, ¿eh? Uno pensaba que estos se hablaban recién con Montesquieu, ¿no es cierto? Antes de la Revolución Francesa. Pero la verdad es que, sin mencionar, ¿no es cierto?, poderes del Estado, Aristóteles de alguna manera lo hace de forma indirecta. De forma indirecta presenta los poderes, lo que hoy conocemos como poderes del Estado. Así que podríamos decir que la mención, quizás la mención a los poderes del Estado, la podríamos ver, ¿no es cierto?, principalmente con Aristóteles. No, principalmente no, originariamente con Aristóteles, ¿no es cierto? Y de manera más formal, detallada y con nombre y todo, podemos verlas, ¿no es cierto?, con Montesquieu. Perfecto. Bueno, en el libro tercero habíamos visto las formas de gobierno y sus desviaciones. Y esta lectura, ¿no es cierto?, de los gobiernos y sus desviaciones nos darán la facilidad de lo que se nos viene a colación, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de Estado, tenemos que tener muy claro cuáles son los tipos de gobierno. ¿Ya? Por supuesto, esto no es un trabajo que excluya los conceptos de los libros posteriores, ¿no es cierto?, como gobierno, Estado, constitución, ciudadanía, anteriores, monarquía, aristocracia o república. Al contrario, son términos que se emplearán a lo largo de lo que queda, ¿no es cierto?, de esta política, que son más o menos, si no me equivoco, son 8 libros, por lo tanto ya vamos en la mitad, en la mitad, ¿no es cierto?, del camino recorrido. Por lo tanto, sin más preámbulo, vamos allá. Bueno, en primer lugar tenemos la ciencia política. El deber de la ciencia política es averiguar cuál es la mejor forma de gobierno y la que mejor se adapta a las aspiraciones de los ciudadanos. Evidentemente, el cientista político debe tener en consideración el contexto del exterior para poder trabajar mejor dentro de una nación. La constitución que se construye en una nación debe atender a las necesidades de los ciudadanos que habitan en ella. Se debe hacer de tal modo que las leyes se deban a la constitución y no la constitución a las leyes. El objeto de la constitución concierne a las magistraturas, la distribución de los poderes y las atribuciones de la soberanía. En otras palabras, la determinación de la asociación social y política de una nación. Las leyes son distintas de la esencia de la Constitución. El magistrado debe administrar las leyes ejerciendo la justicia distributiva. Ojo con este concepto que habíamos visto, ¿no es cierto?, en la ética Nicómaco, los tipos de justicia. Está más que claro que en cada constitución de cada forma de gobierno tiene distintas leyes. Habíamos visto, ¿no es cierto?, las formas desviadas del gobierno. Teníamos la monarquía, ¿no es cierto?, que era obviamente tenía como desviación la tiranía, la aristocracia, la oligarquía, y la democracia, la demagogia. Por lo tanto, esos son los 3 tipos de desviación, 3 tipos de gobierno y 3 tipos de desviación. Constitución de la oligarquía y la democracia. Antes de hablar de la constitución de la oligarquía y de la democracia, veamos cuáles son los componentes del Estado. Una vez visto esto, podemos proceder cómo se comportan dichos elementos en el régimen correspondiente, ¿no? Lo primero que tenemos en un Estado es la familia, y luego los individuos, que son divididos en ricos, pobres y medianamente pobres, unos con armas y otros que no.
Entre los ricos hay grados de riqueza, propiedad, mientras que otros hombres son labradores, artesanos y mercaderes. Luego vendría la Constitución, que vendría siendo la repartición legal que se divide entre los asociados de una nación. Puede conceder derechos a los ricos, a los pobres o a todos. La ciudad es otro de los elementos de una nación. Y aquí viene, ¿no es cierto?, el tema de las clases. Los campesinos se preocupan de los alimentos, la clase trabajadora de los oficios particulares, los comerciantes a la compra y venta, los siervos o jornaleros también están, los guerreros que se dedican a cuidar la ciudad, los esclavos, los ricos y los magistrados. Hay ciudadanos que ostentan algún cargo y cree que puede ejercer uno aparte del cual está desempeñando, pero esto no es posible, así como un pobre no puede ser rico ni un rico pobre. Esta primacía del rico y el pobre va a dar origen a la oligarquía o a la democracia según quien gane. Antiguamente los ricos eran los únicos que podían tener caballos. Esta es una clara evidencia de oligarquía, pues dichos estados oligárquicos estaban constituidos por una caballería. La constitución oligarca es más despótica que la democrática. En la oligarquía los ricos que ejercen la soberanía deben ser pocos, pero virtuosos. La democracia está necesariamente fundada cuando una mayoría de hombres libres ejerce la soberanía sin importar si son pobres. En las democracias, unas están compuestas estrictamente de igualdad, donde el rico no ejerce poder por sobre el pobre, pero se consideran a los dos como iguales. Y tenemos otra forma de democracia, donde los magistrados son elegidos por cierta calificación de la propiedad, en el cual el monto no es elevado. Quien acredita dicha calificación podrá participar en el gobierno, en caso contrario no podrá. Esto quizás nos lleve a pensar, ¿no es cierto?, en, bueno, yo siempre pongo como referencia mi país, ¿no es cierto?, que es Chile, y me lleva a pensar, ¿no es cierto?, en los requisitos de votación del siglo XIX, que son muy parecidos a lo que habla aquí Aristóteles. O sea, alguien que tenga propiedad, ¿no es cierto? Los que tenían propiedad podían votar, los que ejercían un trabajo u oficio, los que no sabían leer y escribir no podían votar, ¿no es cierto? Era un voto, una especie de voto ilustrado. Y Aristóteles, ¿no es cierto?, nos habla de esto y nos rememora el siglo XIX, por lo menos en Chile. Y me imagino que en las demás constituciones de Latinoamérica el panorama andaba muy muy parecido, porque ustedes saben que las constituciones, ¿no es cierto?, tienen un contexto, y ese contexto, ¿no es cierto?, de aquella época era un contexto fundacional, y por eso es que había ahí una cierta necesidad de poner requisitos al voto, ¿ya? No nos vamos a extender en este tema, sigamos con lo de Aristóteles. Otra forma de democracia es la que concede la posición de magistrado con la sola condición de ser ciudadano. Y también la ley, ¿no es cierto?, sería soberana. Y finalmente tenemos otra forma de democracia que es igual a la anterior, pero los ciudadanos son soberanos y no lo es la ley. Está claro que todas las formas de democracia aquí descritas se desviarán en demagogia si es que se corrompen. Las bases fundamentales de la democracia son la libertad y la igualdad. Mientras más se imponga la igualdad de derechos, más estable será la democracia. El peligro de caer en demagogia será cuando la democracia de la soberanía a los ciudadanos dé la soberanía a los ciudadanos, y no a las leyes. En efecto, como dijimos en el libro anterior, los gobernantes son susceptibles de placer y poder, las leyes no. Y así como también hay especies de democracia, también hay especies de oligarquía. La primera es esencialmente mantener al pobre, aunque sean mayoría en la ciudad, mantenerlos al margen del gobierno para que manden los ricos. Luego tenemos una oligarquía. Para entrar a las magistraturas es necesario tener una renta muy alta. Y los magistrados eligen a sus propios miembros. La tercera se comprende en una sucesión hereditaria en los cargos públicos de la ciudad.
Y la cuarta tiene que ver con la soberanía ejercida solo por los magistrados y no por la ley. Y añadiendo unas cosas finales a la democracia y la oligarquía, de lo anterior se infiere que las distintas formas de gobierno conceden la soberanía a ciertas clases y a otras no. Cuando los agricultores u otros que posean una propiedad moderada poseen el poder soberano, entonces el gobierno se administra conforme a la ley. Esto sucede porque debido al tiempo que implica trabajo de los agricultores, no podrían ejercer su soberanía como ciudadanos porque estarían, ¿no es cierto?, ocupados haciendo estos trabajos y no podrían participar de las asambleas. Esta es una de las características de la democracia, pero cuando a los ciudadanos se les impide por todos los medios participar del gobierno, entonces tenemos un gobierno oligárquico. Vemos que, ¿no es cierto?, en la democracia es importante la participación y en el gobierno oligárquico es todo lo contrario. Hay que, ¿no es cierto?, dejar al margen a los ciudadanos. Luego vemos la aristocracia. Este tipo de gobierno, como dijimos en libros anteriores, está compuesto de hombres que poseen una virtud absoluta y no común a todos. De hecho, piensen ustedes que me parece que la palabra aristo, ¿no es cierto?, es pocos, y cracia es poder, es decir, el poder de unos pocos, ¿no? Los magistrados son elegidos conforme a la virtud que tengan y no por sus riquezas. Aunque los gobernantes de la ciudad sean virtuosos, esto no significa que esta forma de gobierno tenga el objetivo de hacer virtuosos a los ciudadanos, ¿ya? Puede ser que solamente tenga como virtud, ¿no es cierto?, hacerse, digamos, aumentar la riqueza. El gobierno de Cartago debe ser considerado como una ciudad aristocrática, pues la importancia del mando recae en la riqueza, en la virtud y la mayoría. El gobierno de Lacedemonia también es considerado aristocrático, pero solo considera la virtud y la riqueza en el mando. Luego tenemos la república. De acuerdo con Aristóteles, la república es una combinación de oligarquía y democracia. Dijimos que la democracia y la demagogia son desviaciones de la república, pero ¿en qué se parece a la oligarquía si es una combinación de oligarquía y democracia? Cuando en la república la educación y el linaje son asociados con la riqueza. Y en efecto esto pasa, ¿no? Esto pasa cuando se vincula, ¿no es cierto?, la riqueza con algún apellido, ¿no? Con algún apellido, con una educación en un colegio de alto nivel y todo eso. Por otro lado, en la república los ricos tienen riquezas y propiedades y son llamados hombres de bien. Ahora, ¿podrá gobernar bien la república si no está gobernada por hombres de bien? Evidentemente que no, pero más allá de quien gobierne, sea rico o pobre, es necesario que exista una buena legislación. Para esto, Aristóteles postula dos preceptos a seguir en un buen gobierno conforme a las leyes. 1. La obediencia de los ciudadanos a la ley. 2. Bondad y racionalidad a las leyes que se obedecen. Finalmente, la república es la combinación de ricos y pobres en una ciudad, aunque los ricos serán considerados virtuosos y nobles. En el capítulo anterior se dijo que la república es la combinación de la oligarquía y la democracia. ¿Cómo es esto posible? Un modo de hacerlo es por medio de la combinación de legislaciones de ambos gobiernos en una materia determinada. Por ejemplo, en el poder judicial. Ya estamos hablando de poderes, ¿no? En términos legales, la oligarquía multa al rico si no concurre al tribunal y ningún subsidio al pobre cuando no concurre. En la democracia no se establece una multa al rico, pero sí se indemniza al pobre. ¿Qué haría en este caso la república? Combina las dos, multa para el rico e indemnización para el pobre. Existe otro modo de llegar a la república, combinando el derecho civil de participación en asambleas. En la democracia, la asistencia a las asambleas no tiene ninguna condición de riqueza. En la oligarquía, la renta es extremadamente elevada, cosa que no permita, ¿no es cierto?, a los pobres participar de estas asambleas. Por lo tanto, cada uno tendrá la idea, ¿no es cierto?, de entrabar o hacer participar, ¿no es cierto?, a un tipo de ciudadanos.
Ahora vamos con la tiranía, que es la última forma de gobierno. No, no es la última forma de gobierno, falta otra más. Habíamos dicho que había dos tipos de tiranía que surgían de la monarquía misma. Bueno, la tiranía es considerada la peor forma de gobierno, ya que el ejercicio del poder recae en el interés personal de dicho monarca y no en el interés del pueblo. Y hay una tercera especie de tiranía de la que no ha hablado Aristóteles. Dicha tiranía consiste en ignorar de manera absoluta el interés de los ciudadanos, sean considerados iguales o no iguales, desiguales en otras palabras. Luego tenemos el gobierno de la clase media, y esta sí que es la última forma de gobierno. Fíjense, el gobierno de la clase media. ¿Ya podemos hablar de una clase media? Una forma muy fácil de establecer cuál será la mejor, ¿no es cierto?, la mejor constitución para una clase media es guiarse a través de los escritos de la Ética Nicómaco, donde la virtud es alcanzada gracias al término medio. Es claro que en una ciudad tenemos tres tipos de clases sociales: los ricos, los pobres y los intermedios. Y siguiendo con la filosofía y ética aristotélica, llegaremos a saber que la mejor clase social será la media. Quien tenga bienes y riquezas en exceso se encontrará en exceso y podría corromperse por poder y placer. Por lo tanto, Aristóteles en este sentido, ¿no es cierto?, apoya a la clase media, porque el pobre y el rico en ese sentido serían extremos, ¿no? Por lo tanto, siendo consecuente Aristóteles con su teoría del término medio de la virtud, nos dice, ¿no es cierto?, que la clase media es la mejor clase. La clase media tiene esto que necesita la Constitución, porque no codician la fortuna como sí lo hacen los ricos y también lo hacen los pobres. Nunca incurren en peleas o en altercados, pues son la clase más alejada de cualquier violencia. Los ciudadanos poseen una propiedad moderada y suficiente para su subsistencia. Lo bueno de esto es que la ciudad se verá exenta de revueltas y enfrentamientos, pues nadie codiciará nada del otro. Algunos legisladores con este mismo parecer son Solón, Licurgo y Carondas. Finalmente, la clase media será la mejor de las clases, junto con su constitución, ya que está cerca del término medio. Mientras la constitución se acerca a los excesos, peor será el gobierno que se tenga. Principios de un buen gobierno. Toda ciudad tiene componentes cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos tienen que ver con el número de ciudadanos en una ciudad, y el cualitativo con la libertad, la riqueza, la educación y el linaje. Cuando los ciudadanos son muy numerosos en la ciudad, se tendrá un gobierno democrático. Pero para que un gobierno esté bien constituido, el gobernador necesita dar a la existencia de una clase media. Las clases medias deben ser la mayoría de ciudadanos para que se tenga una buena constitución. De hecho, las clases medias son los árbitros de las otras dos clases. Ahora Aristóteles nos muestra las falacias que aseguran la permanencia de la oligarquía. Por ejemplo, la asamblea está abierta a todos y en caso de ausencia los ricos son multados. Las magistraturas solo acceden quienes tienen propiedades. Los ricos son multados cuando no cumplen los cargos y los pobres gozan de impunidad. El uso de las armas. Los ricos son multados si no tienen armas, los pobres no tienen obligación de tenerlas. Y la práctica de la gimnasia. Los ricos son multados si no asisten al gimnasio a practicar, y los pobres no tienen obligación de ir. Estas son las razones por las que la oligarquía permanece sin cambios, es decir, ofrece al pobre una especie de libertad mientras los ricos deben pagar. Pero dicha libertad no siempre es tal, porque los pobres estarán sometidos a los deseos de los oligarcas, aparte de no tratarlos muy bien, como sucede regularmente en este tipo de gobiernos. Y es aquí donde termina las formas de gobierno descritas por Aristóteles. Y ahora comienza describiendo, ¿no es cierto?, lo que conocemos como los poderes
del Estado. ¿Ya? Recordemos que Aristóteles no lo dice tal cual, ¿no es cierto? No dice que hay 3 poderes del Estado, sino que solamente menciona que hay 3 poderes, ¿no es cierto?, para lograr un buen gobierno. Vamos a mencionarlo como poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ¿no es cierto? Le vamos a poner ese nombre de Montesquieu para reconocer, ¿no es cierto?, estas características de un buen gobierno. El poder legislativo tiene que ver con las decisiones públicas de una ciudad. El poder ejecutivo concierne a las magistraturas y el poder judicial a lo jurídico. Estos elementos se refieren a asuntos de guerra y paz, como también a la necesidad de establecer alianzas o disolverlas. Pueden estar aplicados a todos los ciudadanos y también pueden ser aplicados a solo algunos. Cuando en un gobierno todos deliberan en las asambleas públicas, entonces nos referimos a un gobierno democrático. Pero estas no son las únicas formas de gobierno de poder legislativo. Otra forma de legislación en la democracia consiste en que los ciudadanos participan en las asambleas, pero solo para elegir a los magistrados de la ciudad. Otra forma de legislación consiste en que los magistrados son elegidos por votos y ellos son los que deliberan sobre la guerra y la paz. Y la cuarta forma de legislación consiste en que los ciudadanos asisten y deliberan en las asambleas públicas sobre todos los aspectos de la nación, mientras que los magistrados solo deben presentar un informe preliminar. En la oligarquía, la legislación también es distinta. La clase deliberativa, que es elegida por sus propiedades y riquezas, ¿no es cierto?, se acerca también a la república, ¿no? O sea, estas son las condiciones de ser pertenecer a la clase deliberativa, o sea, sus propiedades y riquezas. Otro tipo de legislación en una oligarquía ocurre cuando los que deliberan manejan absolutamente todos los asuntos de la ciudad, y a esto llamamos oligarquía pura, ¿no? Y finalmente tenemos un último tipo de oligarquía basado en la herencia y el rechazo a las leyes. Finalmente tenemos la legislación de la aristocracia. Cuando solo algunas personas tienen autoridad de deliberar sobre asuntos como la guerra, la paz, la elección de magistrados y que estos últimos regulen las demás cosas, entonces hablamos de un gobierno aristocrático. También pertenece a una aristocracia la elección y sorteo de magistrados. No está exento de ello. El poder legislativo tiene que ver con las decisiones que tienen que tomar cada gobernador o colectivo en las asambleas, dependiendo del gobierno, ¿cierto?, que esté establecido. El poder ejecutivo. Para Aristóteles, el poder ejecutivo no es necesariamente el del presidente, ¿no es cierto?, porque eso entenderíamos en estos tiempos contemporáneos, que el poder ejecutivo en realidad es el poder, ¿no es cierto?, del presidente. Pero aquí dice Aristóteles que el poder ejecutivo en realidad es el de los magistrados, que delibera, ¿no es cierto?, ciertas cuestiones de la ciudad, sobre todo cuando se trata de impartir órdenes, ¿ya? En la aristocracia se necesitará un magistrado con educación. En las oligarquías bastará que sea rico, y en las democracias que sea libre, que un hombre sea libre. En la democracia existe un cargo especial donde se preparaba la asamblea del pueblo. Dicho cargo era ejercido por un consejo, ¿no? Consejo con C, por cierto, ¿ya? Por otra parte, en las democracias extremas, el consejo desaparecerá, pues el pueblo es soberano, ¿no es cierto?, y delibera de todas las cosas. También existen en las oligarquías cuando los miembros del consejo son poco numerosos. En general, los magistrados pueden ser elegidos tanto por todos los ciudadanos como por algunos, dependiendo, ¿no es cierto?, del mérito o dependiendo de su propiedad. El método de elección puede ser por voto o por sorteo según la forma de gobierno. En fin, pareciera ser que la labor de los magistrados implica tomar decisiones tanto en cosas judiciales como en las públicas. Luego tenemos finalmente el poder judicial. A este poder se ejerce especialmente, ¿no es cierto?, se lo ejerce en los tribunales.
Veremos 3 puntos fundamentales en este capítulo: quiénes integran los tribunales, qué tipo de asuntos son los que les conciernen y cómo son nombrados. Bueno, quiénes integran los tribunales dependerá del tipo de gobierno que esté establecido, similar a los tribunales, ¿no es cierto? O sea, en la oligarquía, ¿no es cierto?, se va a presentar un magistrado, ¿no es cierto?, con ciertas condiciones, por ejemplo, la riqueza, la propiedad, ¿no es cierto?, la renta, y en la democracia, ¿no es cierto?, se verá que solamente sea un hombre libre. Pasemos al segundo punto: ¿qué tipo de asuntos son los que conciernen? Según Aristóteles, hay un total de 8 tribunales. ¿Y a qué cosas conciernen? Bueno, a la rendición de cuentas, daños contra la ciudad, asuntos de la Constitución, querella por indemnizaciones, ya sean magistrados o personas, asuntos privados, casos de homicidio, premeditados, involuntarios, confesiones, investigación de causas, disputas contra extranjeros y ciudadanos contra extranjeros, y finalmente también se ven los contratos. ¿Cómo son nombrados? Pueden ser nombrados de 4 formas posibles, muy parecidas a los magistrados: por todos los ciudadanos mediante el voto, por todos los ciudadanos mediante sorteo, por algunos ciudadanos mediante voto y por algunos ciudadanos mediante sorteos, ¿no es cierto? Así se distribuye, ¿no es cierto?, el poder judicial de acuerdo con la mirada de Aristóteles. La ética y la política tienen una relación muy cercana. Solo basta ver cómo Aristóteles vincula a las clases sociales con el concepto de término medio como virtud. Hoy en día las clases sociales quieren ser más de lo que son, cada una quiere aspirar a ser más, y por eso mismo aquellas caen en la codicia o en la ambición y pueden hacer de todo para conseguirlo. Es increíble que incluso las personas que ostentan los cargos más donde más se necesita virtud se vuelven terriblemente viciosas. Quizás son las formas de gobierno las que alteran las convicciones del hombre y lo hacen desviarse, ¿o no? ¿Será que no es una cuestión del hombre, sino una cuestión exterior a él? ¿Podrá ser así? ¿Podrá ser así? Bueno, esto es, ¿no es cierto?, el tema de las clases sociales y los poderes del Estado. Aristóteles, totalmente un análisis futurista incluso, que pudiera servir, por supuesto, a cualquier político o cientista político que quiera, ¿no es cierto?, dar una predicción sobre lo que puede ocurrir en un país o en el ámbito internacional, ¿no es cierto? Aristóteles sienta las bases de la política y por lo tanto de la ciencia política. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por visitarnos, muchas gracias por visitar el blog, por escuchar estos podcasts. Den like, comenten, suscríbanse, que estén muy bien, cuídense,